mes hemos hecho varias actividades por el mes de la inclusión. Todo el año lo hacemos, pero este mes más. Bueno, vemos públicos diferentes, que es lo que les decía a los chicos, públicos diferentes en cada charla. Y hoy es bastante diferente y son las expectativas que teníamos, ¿no? Que vengan personas con discapacidad a escuchar la charla, a hablar de esto que es tan importante, que es la sexualidad, ¿sí? Y que por ahí no hablamos por prejuicios, por vergüenza, por miedo, por lo que sea. Así que bienvenidos a esta charla. Bueno, se van a presentar la gente de la Glorieta. La charla es un conversatorio, por eso lo hemos puesto así, ¿sí? Y la idea es que podamos hablar o que puedan hablar de lo que es discapacidad, sexualidad, afectividad, qué conceptos hay, ¿sí? Y que ustedes puedan dialogar también con nosotros, ¿sí? Así que muchísimas gracias por haber venido. Estamos a disposición. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el licenciado Daniel Rojas, formo parte de la Glorieta LGBT de la provincia de San Juan. Soy egresado de acá de la Facultad de Educación, acá de la casa. Y bueno, me fletaron y me quedé en San Juan. Hace ya 29 años que estoy allá y bueno, durante mucho tiempo soy profesor de sordos y terapeuta de lenguaje. Durante mucho tiempo luché por los derechos de las personas sordas y un día me pregunté, ¿y quién lucha por mis derechos como varón gay? Entonces hice un clic en mi vida y bueno, y ahí fue donde me acerqué a la Glorieta, que la Glorieta es la asociación que nuclea a la población LGBT, una de las asociaciones que nuclea a la población LGBT en San Juan. Fue creada el 5 de junio del 2010 y dentro de la organización hay distintas áreas. Una de ellas es la Secretaría de Educación, de Educadores por la Diversidad. Entonces en ese lugar es donde nos juntamos docentes, preceptores, secretarios, todos los que trabajan en educación y tratar de ver, digamos, la mirada desde la diversidad, desde la inclusión en la diversidad, ¿sí? Es importante también eso de ver desde la parte de educación cómo tratamos los temas de la diversidad, cómo tratamos a nuestros alumnos LGBT, cómo tratamos nosotros como alumnos a nuestros profesores LGBT, porque estamos. Entonces, bueno, un poco todo ese debate nos ha llevado a lo largo de todos estos años a dar un montón de charlas y bueno, una de las charlas que tenemos ahora, acá con el equipo que tenemos, es justamente este conversatorio sobre discapacidad, sexualidad y afectividad, que es un tema, yo siendo profesor de educación especial, es un tema tabú, es un tema que no se habla, un tema que los profesorados, no sé cómo estarán ahora, pero cuando yo me recibí allá en el 95, no se hablaba. Seguimos con esa mirada infantilizante de los alumnos porque nosotros los recibimos tan chiquititos que después van creciendo y no nos damos cuenta de que ya ese nene que lo teníamos con 2 añitos ya tiene 20, o sea, y siente como cualquier joven o cualquier otra persona de 20 años. Entonces, un poco también es esa la temática que traemos, el ver que las personas con discapacidad también sienten. Más allá de la discapacidad que tengan, ellos también sienten, ¿sí? Entonces, los dejo acá con los que han traído la charla, con Nicolás, con Dani. Dudas, consultas, preguntas, pregunten ahora, porque si no ya después se los dejo con Nico. Así que bueno, brevemente la presentación. Él es Elias, perdón, te presenté. Soy el actual presidente de la Glorieta. Dani es uno de los socios fundadores, por eso conoce más todo el recorrido. Conoce que soy el de los viejos. Conoce más el recorrido, pero bueno, gracias a todas, todos aquí presentes, bueno, y espero que pasemos una linda tarde. Así que bueno, ahora también. Bueno, muchas gracias por venir primeramente. Bueno, me presento, yo soy Nicolás Escobar,
bueno, tengo una discapacidad que es una condición de nacimiento que se llama espina bífida y produce, bueno, generalmente discapacidades motrices, entre otras. Además, soy estudiante de la licenciatura en psicopedagogía en la provincia de San Juan. Y por otro lado, y quizás una de las razones más importantes por las cuales estoy acá, es que soy un varón trans y además mi orientación sexual es bisexual. Nosotros venimos a hablar también de esta intersección entre la sexualidad diversa y la discapacidad o la diversidad funcional. ¿Qué es trans y bisexual? ¿Qué es lo que es? Trans es la persona que que no se siente identificada con el género asignado al nacer, a raíz de la genitalidad, por ejemplo, genitales femeninos, bueno, entonces se asigna el género mujer, ¿no? Sí. Entonces yo no me sentí identificado de esa manera, me sentí identificado como un varón, entonces, bueno, cambié mi documento, todo esto. ¿Y naciste como varón o como mujer? Como mujer. Digamos, eso sería como los términos más coloquiales para hablar. Pero algo muy importante tener en cuenta es que una persona trans es siempre, durante toda su vida, ha sido del género con el que se identifica en la actualidad. Es muy importante esto de, bueno, de pensar, surge cuando se habla, ¿no?, de la identidad de género, de ser una persona trans, surgen muchas dudas. Y es muy importante justamente que lo podamos charlar siempre desde el respeto. Como bien dijo Dani, el tema de la sexualidad en relación a la discapacidad es algo, o sea, de por sí la sexualidad es algo tabú. Nos da cosa decir, además, también hasta en este momento me está dando cosa decir ciertas palabras, ¿no? Como esto de genitalidad, ¿no? Ya es como algo que a todos nos da como una sensación de querer escondernos para hablar del tema. Y en relación a la discapacidad, sexualidad y discapacidad, pareciera que fueran como malas palabras, ¿no? Pero es muy importante hablar de estos temas, ponerlos sobre la mesa, porque si no se hace, se limita el ejercicio de derechos. Por ejemplo, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hay un solo artículo que se acerca a hablar sobre la sexualidad, que es el artículo 23. ¿Conocen la Convención? Sí, me imagino que conocen la Convención. Sí. Es el Tratado Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, habla de la integridad, de la salud, de la educación, y en eso nos basamos para crear leyes como la Ley Nacional de Educación, leyes de educación inclusiva y demás. Y en el artículo 23 de esta convención, que se llama Derecho al respeto del hogar y de la familia, este artículo se reconoce a las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio. Dice que tienen derecho a formar una familia y acceder a la información sobre la reproducción, es decir, sobre métodos anticonceptivos y técnicas de reproducción asistida. Como mencioné, este es el único artículo de la Convención que se acerca a reconocer la sexualidad y no lo hace ni siquiera de una forma amplia, es como que lo limita a esto de la edad de contraer matrimonio, o sea, la sexualidad de la persona con discapacidad empieza a partir de los 18 años. Y además, solo limitada a la reproducción, o sea, como a la persona queriendo solamente tener hijos y ahí. Y en esto, bueno, del matrimonio, ya es como también bastante limitante pensar. En mi opinión, mantener estos silencios sobre estos temas genera vulneración de derechos que son fundamentales. En primer lugar, el derecho a la accesibilidad. Las personas con discapacidad tenemos derecho a que se realicen los ajustes necesarios y a que los espacios sean accesibles. De lo contrario, se generan situaciones de dependencia. Esto nos lleva al siguiente derecho, el derecho a la autonomía. Si no brindamos herramientas para que una persona ejerza sus derechos, termina dependiendo de un otro, que a veces decide por él. Si yo no puedo ir al centro de salud a tener un método anticonceptivo o lo que fuera, decide la persona que está al lado mío. Generalmente llega a ser, por ejemplo, un padre, una madre.
que en pos de hacer por el bienestar, termina decidiendo y tomando decisiones sobre el cuerpo de la otra persona. Sigue el derecho a la educación. Seguimos sin ofrecer una educación sexual integral, adaptada y anticapacitista. No le hablamos a la persona con discapacidad sobre qué es el consentimiento, ni le damos las herramientas necesarias para comprender y ejercerlo según sus capacidades. Y por último, el derecho a la salud, que si no se brinda la información adecuada, la persona no sabe cómo acceder al servicio de salud. Y podríamos seguir esta lista, porque lo que yo quiero que se entienda es que desde un primer momento, si no hay accesibilidad, si no hay educación, no va a haber salud, no va a haber otro montón de derechos, y la persona con discapacidad queda, ¿no?, como ya sabemos que es la discapacidad, limitada a un solo espacio de la sociedad, a un espacio aislado. Y por eso es que es tan importante esta charla. Y mi presencia acá busca que justamente todo lo que conversemos sea pensado desde la perspectiva de la discapacidad, porque como dice una frase que representa el colectivo de la discapacidad, nada sobre nosotros sin nosotros. Eso sería todo. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Mi nombre es Malena, yo soy estudiante también de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Juan, y aparte nosotros trabajamos junto con mi compañera, que ya en un momento se va a presentar, en la Dirección Provincial de Discapacidad. Justamente nosotros nos cumplimos funciones en el área social y bueno, justamente trabajamos con una diversidad de casos judiciales, de manera espontánea y demás, todo lo que tenga que ver y referido a la discapacidad. Bueno, como ya había dicho Nico, me recontra spoileó de lo de la convención, pero sí, también es justamente reforzar un poquito esto de conocer también nuestros derechos, no solamente, yo todo el tiempo voy a ser como muy autorreferencial conmigo misma, pero porque lo tengo como muy naturalizado. Sí me parece importante esto de conocer nuestros derechos, independientemente de que ya exista una convención internacional que ampare o de alguna manera garantice y respalde nuestros derechos como personas con discapacidad, sino que también hagamos foco y seamos críticos también con este tipo de normativas que de alguna u otra manera nos interpelan, nos atraviesa y también de alguna manera, como dijo Nico, nos termina limitando en algunas que otras cuestiones. Por eso es importante conocer al pie de la letra de la convención y todas las normativas que hacen de alguna manera a nuestro ejercicio pleno y goce de cada uno de nuestros derechos como persona con discapacidad. Bien, como ya había dicho Nico anteriormente, generalmente cuando hablamos de sexualidad y discapacidad, muchas veces lo primero que se nos viene a la cabeza o lo primero que aparece son los benditos silencios o esto del famoso tabú, ¿sí? Se suele pensar que las personas con discapacidad no sienten, ¿sí?, o no desean, o que simplemente son una persona con discapacidad limitada por una condición de salud X, por lo tanto no se conciben o no son quizás, ¿cómo puedo ponerlo en palabras? O no se considera la persona con discapacidad como autónoma, ¿viste? Que tiene derecho a acceder o a tener una vida, ¿sí? Como exactamente sexual activa como cualquiera de nosotros, ¿sí? Justamente por eso siempre hacemos hincapié en que son personas y después está la condición de salud. La sexualidad, bueno, como ya había dicho Nicolás anteriormente, no solamente es el acto sexual, ¿sí? La sexualidad no solamente incluye el acto sexual, sino también desde el afecto, la identidad, el placer, los vínculos, ¿sí? Es diverso, inclusive hasta el concepto. Por ahí generalmente cuando hablamos de sexualidad van a hablar de sexo, y no es así, ¿sí? Sino que hablamos de otras cuestiones que hacen a la sexualidad. Bueno, esto es lo que habíamos, lo vuelvo a reforzar, negar la sexualidad de las personas con discapacidad es como negar una parte de la humanidad de cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Ahí habían puesto
afectividad. Sí. Sexualidad. ¿Qué quiere Sí, decir? sí. Sí, ya si nos esperamos un segundito, ya vamos a llegar a ese punto, así podemos ir desarrollando. Como desglosando todo, todo. ¿sí? Sí, sí. Son como terminología como muy general y después ya mi compa, ella se encarga de desglosar y desmenuzar absolutamente todo. Bueno, sí, esto también es importante destacar que el tema de sexualidad, afectividad, diversidad debe pensarse desde el paradigma social y de derechos humanos, como ya lo habíamos planteado, no desde la carencia o la patología de la persona con discapacidad o la condición de salud. Nuevamente vuelvo a repetir, las personas con discapacidad tienen derecho a decidir, justamente por eso hay una normativa, si bien como dice Nico es solamente un artículo que a grandes rasgos puede, de alguna manera podemos nosotros identificar que tenemos ciertos derechos, ¿sí? Hay que profundizar un poquito más en ese tipo de cuestiones. Bueno, decidir sobre su cuerpo, sus relaciones y proyecto de vida con los apoyos que necesiten, ¿sí? Por eso de eso ya después lo va a hablar Dani más detalladamente, ¿viste? Una G. Bueno, como dijo Nico, el artículo 23 hace referencia al respeto del hogar y la familia, reconoce a las personas con discapacidad que tienen derecho a casarse, formar una familia, tener novios, tener vínculos, inclusive a decidir sobre su orientación sexual, a cómo se autopercibe la persona con discapacidad, que generalmente uno dice a una persona con discapacidad, ay no podés tener otra orientación sexual, ¿no? Es como una negación cultural que está muy instalada. O también algo que suele pensarse mucho en relación a sexualidad y discapacidad como que es lo último que nos va a importar. Sí. Como que quizás hay otras cuestiones que están antes y eso, o sea, es justamente a lo que vamos, es la decisión de la persona. Quizás para una persona con discapacidad y no es importante la sexualidad, no la quiere ejercer de una manera muy diferente a la que imaginamos, y para otra persona con discapacidad es súper importante. O sea, hay como, lo importante acá es respetar esa autonomía y esa decisión. Exactamente. Sí, buenísimo. Bueno, y sí, yo hago muchísimo hincapié en esto que había. Nico, te voy a mencionar todas las veces que sea necesario, perdón. Pero sí me parece a mí sumamente importante la ESI. Conocer y hablar mucho de la ESI. La ESI es una herramienta fundamental, no solamente como prevención secundaria, ¿sí? Del abuso, ¿sí? De la violencia sexual, ¿sí? En todos los rangos etarios, niños, niñas, adolescentes, la diversidad en sí, sino que también es una herramienta fundamental para empezar, ¿sí? A temprana edad, sea una persona con discapacidad, no tenga discapacidad, para poder tener esa herramienta y poder evidenciar ciertos factores que de alguna manera después terminen conllevando en este tipo de cuestiones, lo que hoy hablamos muchísimo de lo que es el abuso, ¿sí? Y de que también nace a la sexualidad de todas las personas con discapacidad, y que incluso es el derecho también de las personas con discapacidad conocer y saber acerca de lo que es la ESI, ¿sí? Si bien es una ley sumamente criticada porque no se están aplicando, ¿sí? Ya más de 10 años de la ESI y no se establece, o por lo menos yo de lo que tengo conocimiento, hay establecimientos escolares que no la aplican, ¿sí? Por una cuestión de idiosincrasia o por esto de que está muy como sería como muy interna, ¿no es cierto? Como alineando muy finito con una línea muy delgada con lo que tenga que ver con la religión, ¿sí? Yo obviamente no adhiero a eso, simplemente lo disfruto un montón y sí me parece fundamental conocer acerca de estas herramientas que para nosotros es clave, no solamente para proteger, sino para promover nuestra autonomía y reconocer el deseo también y la afectividad. Que generalmente uno dice, bueno, la ESI, como no la conocen, o no la han leído, o no está bien interiorizado respecto a esta ley, creen que simplemente es para prevenir un abuso, ¿sí? Y no, generalmente tiene otras causas o
tiene otras cuestiones mucho más profundas que está bueno poder destacarlo y hacer bien, y hacer foco ahí. Y bueno, desde el marco jurídico, la sexualidad en las personas con discapacidad se reconoce como un derecho humano fundamental. No es un tema médico ni privado, ¿sí? La sexualidad es una cuestión simplemente de igualdad, autonomía y dignidad personal, ¿sí? Y que estaba justamente, como dijo Nico, amparada por una ley que es la 26378 y justamente es la ESI, ¿sí? Y bueno, desde nuestra práctica profesional se pueden observar diferentes problemáticas en cuanto a lo que es la discapacidad y la sexualidad actual. Esto de lo que hablaba Dani hace un momento, de la sobrerepresentación familiar, ¿sí? O institucional en las decisiones de cada uno de nosotros como personas con discapacidad, ya sea respecto a nuestra orientación sexual, ya sea hasta nuestra vida y actividad sexual, a nuestros vínculos inclusive. En fin. La falta de educación sexual adaptada o accesible también me parece sumamente hacer poco eso, pero bueno, eso ya va para más un proyecto ahí a futuro que no está tan lejano. La persistencia de perjuicios sociales e infantilización, esto es lo que hablamos siempre nosotras generalmente como área social. Bueno, esto no es institucional, si bien de la dirección provincial, pero nosotras tenemos un taller de sensibilización y justamente hacemos mucho hincapié en lo que tiene que ver con la infantilización de la discapacidad, ¿sí? Esto de por tener 35 años y tener una condición de salud como es el síndrome de Down, y siguiendo y referenciar a esa persona como un niño o una niña, eso ya no va, ¿sí? Son deconstrucciones que vamos haciendo nosotros a lo largo del tiempo y que, si bien nos cuesta un montón a nivel cultural, familiar, porque están muy instaladas este tipo de cuestiones, la infantilización, esa burbuja que se genera en las familias y que a nosotros de alguna manera nos favorece un montón dar este tipo de talleres de sensibilización como para que sepan y estén interiorizados de que es necesario promover la autonomía de esa persona, porque el día de mañana nuestros padres no van a estar y son chicos que dejan sin ningún tipo de herramientas, ya sea para la educación, para la sexualidad, para el trabajo, para un mundo totalmente diverso y bueno, y hoy incluso está un poco cruel, ¿sí? con la discapacidad. Y la vulnerabilidad frente a violencias y abusos, ¿sí? Esto de la falta de protección también legal, que a nosotros hoy actualmente nos ampara si bien una convención, pero una convención que necesita, ¿sí? Ser nuevamente tratada, y normativas nacionales, provinciales, que de alguna manera respalden nuestras necesidades, ¿sí? Y de alguna manera también nos terminen reconociendo como personas y no por una condición de salud tener una convención, ¿sí? Sino simplemente por ser persona. ¿Qué más? Creo que no me falta nada más. Bueno, esto de lo que es necesario también promover espacios de diálogo y educación sexual accesible, que me parece fundamental, ¿sí? Acompañar a las familias para fortalecer también la autonomía, que es lo que generalmente nosotros hacemos, más allá de nuestras intervenciones particulares, también de alguna manera reeducamos a las familias en cuanto a la autonomía, a la independencia de la persona con discapacidad, y también hacemos muchísimo hincapié en el autocuidado, ¿sí? de esa persona, de su cuidado personal, integral también, y también de la importancia de los controles médicos, bueno, de que puedan tener un acceso, ¿sí? a la salud y a la educación sexual, obviamente. Pero bueno, como digo, si bien estas son grandes aspiraciones que nosotros tenemos, pero como ya sabemos, a nivel nacional el sistema de salud está medio desfinanciado, entonces por ahí se complica quizás la intervención desde ese lado, pero sí como familias tenemos la herramienta que son las convenciones, la ESI, y poder tratarlo ya desde las familias,
que es lo más importante, y bueno, y todo lo que tenga que ver con la sexualidad, que me parece sumamente importante. Eliminar, bueno, las barreras físicas, comunicacionales y actitudinales, que es lo que habíamos estado hablando. Generalmente las actitudinales son las que terminan siendo una barrera incluso mucho mayor más que la física, ¿sí? Más que un edificio que no tenga rampa. El simple hecho de estigmatizar o tener el prejuicio sobre la persona con discapacidad ya es un condicionante incluso más que una rampa. Creo yo, no sé si estoy equivocada, Nico, vos corregime. Yo hablo desde mi lugar, ¿sí? No, es verdad, o sea, la barrera actitudinal, bueno, en la discapacidad, para quienes no sepan, empezando por ahí, existen, bueno, barreras físicas, ahí hacemos referencia, bueno, cuando falta una rampa, cuando no sirve un ascensor, o cuando hay mucho sonido en un espacio en donde hay personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva, y un montón más, pero siempre en torno a lo físico. Después tenemos las actitudinales, que como bien lo dice ya la palabra, tienen que ver con estas creencias que como sociedad tenemos. Si yo creo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por dar un ejemplo, si yo creo que un alumno con discapacidad no va a pasar de la escuela primaria, bueno, ya toda mi actitud hacia ese alumno va a ser de esa manera. Si yo creo que una persona con discapacidad no va a tener una vida adulta como convencionalmente la pensamos, entonces ya no le damos estas herramientas, creemos que ya no es necesario hacer unos ejercicios médicos para la sexualidad, o sea, se van dando como todas estas otras barreras. Son condicionantes. Claro, son condicionantes, como decirlo así. ¿Puedo decir algo? Sí, puedo, así por ahí a lo mejor la gente quiere hablar también de estas barreras que está comentando los chicos, por ahí, ¿con qué barreras se encuentran la gente que está acá? Sí, que las actitudinales son fundamentales, Sí, totalmente, a partir de ahí empiezan las demás, porque si no, no existiría Claro. otra barrera. Ya, por ejemplo, si creemos que que alumnos con discapacidad no vienen a la universidad, entonces ya no es necesario poner una rampa, por Exacto. ejemplo. O sea, y Exacto. nadie viene, digamos, ¿no? Nadie vendría a un lugar en donde no se puede acceder. Ujú. Entonces, Por ahí, bueno, ¿con qué barreras se encuentran o encontramos? Pueden hablar. ¿Con qué barreras creen ustedes o tienen ustedes cuando van al ámbito de la salud, al ámbito educativo y lo social? ¿Se encuentran con barreras? El público presente. ¿Hay barreras o no? Y sí, ¿Cuáles? Yo creo que legales principalmente. Legales, bien. Porque, bueno, en mi caso yo estoy casado por religión, pero me casé por civil porque iba a perder derechos legales sobre propiedades, un tema económico. Bien. ¿Alguien más que quiera compartir qué ha sentido? También, por ejemplo, me ha pasado de ir al médico y que el médico hable conmigo en lugar de que hable con mi hija, porque ella tiene una discapacidad intelectual. Entonces habla conmigo, como que ella no puede, entonces habla conmigo. Claro. Y no le da la oportunidad a ella de poder expresarse y decir qué siente, qué le pasa. Entonces como que yo soy su voz. Exacto. Me ha pasado eso. Y automáticamente omiten a la persona con discapacidad. Sí, eso no Sí. no pasa Generalmente, generalmente, nosotros bueno, también hacemos hincapié. Mi nombre es Daniela González, yo soy trabajadora social. Haciendo hincapié en lo que vos estabas diciendo, nosotros, en primer lugar, si bien estamos posicionados y teniendo en cuenta el enfoque de derecho, hablamos de que una persona con discapacidad no es una persona enferma, es una persona con una condición de salud. Bien, muchas veces la sociedad es la que coloca estas barreras actitudinales y cuando estamos frente a una persona con discapacidad, se piensa que la persona no tiene derecho a lo que viene a pedir y nos referimos a la acompañante. Por ejemplo, Malena va conmigo y vamos a sacar un turno, que es lo que vos estás planteando, y me dan todos los datos a mí, creyendo que Malena no va a tener comprensión. Porque la discapacidad está tomada desde ese lugar, como que la persona no tiene derecho, como que es una persona que no es pensante. Las discapacidades, nosotros acá nos acompaña Male y Nico, que tienen una discapacidad motriz, que es una discapacidad visible. Pero hay otras discapacidades que no lo son. Por ejemplo, una discapacidad mental, un trastorno afectivo del comportamiento. Bien, no es visible,
pero sí hay situaciones en que la persona va a necesitar de su tiempo para adquirir ciertas herramientas. No implica que no las va a adquirir. Y a esto hacemos referencia, por ejemplo, como vienen planteando los chicos, y que quizás algunos dicen, pero ¿por qué nos hablan de la convención? ¿Por qué nos hablan de los derechos? Porque es necesario que todos lo sepamos para posicionarnos y tener esa mirada y ponernos esos lentes y saber que son personas y después tienen una condición de salud. Bien, entonces, esto de dirigirse al acompañante y no a la persona es algo muy común y que nosotros tenemos que ir rompiendo desde nuestro lugar, bien, y reeducando a la sociedad. Por ejemplo, pensar que una persona con discapacidad no puede manejar redes sociales y tener contacto o conocer a una pareja. Sí, lo puede hacer, ¿verdad? Siempre tiene que estar cuidado, obviamente, como de cualquier otra persona. Cuando una persona con una condición de salud, por ejemplo intelectual, un chico con síndrome de Down, donde como recién lo planteaba Malena, el hecho de infantilizar, va a tener y va a pasar por todos los procesos, va a ser un adolescente, ¿bien? Y va a tener los cambios de comportamiento. Por ahí el papá o la persona que está cerca elija la vestimenta de ellos y ellos a lo mejor dentro de un centro terapéutico comienzan a interactuar con otras personas y bueno, la verdad que ya no quiero las 2 trencitas, quiero hacerme un corte de cabello, quiero pintarme las uñas. ¿Cómo papás permitirlo? Porque es parte de ese crecimiento. Porque no olviden que van a pasar por todos los procesos. El proceso de adolescencia, van a ver que su cuerpo va a ir cambiando, modificándose y nosotros debemos de darle las herramientas para que ellos entiendan qué está sucediendo, como lo haríamos con cualquier otro adolescente. Acompañar en este proceso. No creer que por tener una condición de salud no tiene derechos. Bien, a elegir la vestimenta, el lugar, las actividades que quiere hacer, la pareja que quiere tener. Porque todos nos enamoramos en algún momento y a ellos les va a pasar lo mismo. Bien, entonces debemos de respetar, supervisarlo como lo haríamos con cualquier otro familiar, con un hijo, con un sobrino, pero no decidir por ellos. Por eso es importante estas instancias y lo hemos pensado en un conversatorio para que ustedes puedan exponer a qué se enfrentan cotidianamente y desde este lugar nosotros poder darles las herramientas. Acá nadie sabe más que nadie. No. Eso ténganlo en claro. Cada uno está desde el lugar y tiene experiencias. Quizás nosotros podemos tener experiencias por el lugar y el área donde trabajamos, ¿bien? Quizás Nico tiene sus experiencias como estudiante, y como él bien lo dijo, o sea, él en algún momento compartió que nunca pensaron que iba a llegar a una carrera universitaria y él es abanderado, perdón, pero es abanderado sí, de la Universidad de Congreso en la delegación San Juan. Entonces para nosotros es un orgullo, ¿por qué? Porque empezamos a pensar desde otro lugar. Entonces por ahí sería importante que ustedes puedan comentarnos si han pasado, como vos te agradezco tu comentario, si han pasado por alguna situación en donde ustedes se han visto limitados o con esas barreras no visibles como son los prejuicios, pensar que si dentro de un grupo familiar hay una persona con discapacidad es porque algo habrán hecho, es un castigo de Dios, algo que son pensamientos muy quizás propios en algunos contextos familiares. Entonces quizás ustedes puedan compartir en este momento, aprovechar estas instancias de aprendizaje sería muy importante. No sé si alguien más nos quiere compartir qué ha sentido o dónde se ha visto limitado. Recuerden, acá nadie sabe más que nadie. Estamos para aprender, nosotros de ustedes, ustedes de nosotros. ¿Alguna duda con respecto o han tenido experiencias quizás a la hora de conocer o de formar una pareja? Sí. Hola, buenas tardes, soy Lorena Guillén. Yo lo único que quiero es conocer la accesibilidad que uno tiene con respecto a un acompañante terapéutico. Es necesario, sumamente necesario para vivir y ser autónoma, para llegar a tener una autonomía para no, porque si no, uno no tiene autonomía, no es una persona. Bien necesario tener una TEN. Yo te comento. En primer lugar, ¿vos tienes certificado de discapacidad? Sí. Bien. El certificado de discapacidad es un trámite voluntario. ¿Qué significa eso?
que nosotros elegimos tener un certificado de discapacidad porque nos va a garantizar derechos en cuanto a la accesibilidad de la salud y de la educación. Dentro del certificado de discapacidad hay una parte que es la orientación prestacional, donde la junta que evalúa dice qué necesita esa persona para mejorar su calidad de vida. Si de acuerdo a tu diagnóstico, tu condición de salud, las chicas de junta dijeron que vos necesitas una AT para realizar distintas actividades, eso te va a permitir darte herramientas de autonomía. Y en algún momento, cuando vos tengas que hacer la actualización de ese certificado de discapacidad, presentar el informe de tu AT y tu AT da una devolución, ya quizás no es necesario para ciertas actividades, ¿bien? Y te pueden colocar, como la orientación prestacional, un centro de día o un centro de orientación profesional y laboral. ¿Ves? O sea que por ahí es importante, cuando tenemos una condición de salud certificada, que nos pueda garantizar el derecho y la accesibilidad a mejorar esa calidad de vida. Y saber leer también nuestro certificado único de discapacidad, que es sumamente importante. No solamente conocer nuestro diagnóstico, sino también nuestra orientación prestacional. Más cuando hay una obra social de por medio, o quizás no hay una obra social de por medio, pero sí saber a qué centros educativos terapéuticos, centros de día y demás poder asistir, para nosotros tener, como justamente dijo Dani, esa herramienta de autonomía. ¿Sí? Por eso es sumamente importante conocer este tipo de cuestiones. Certificado único de discapacidad, leyes normativas, es sumamente importante. Lo voy a recalcar todas las veces. Claro, quizás respondiendo a tu pregunta, hoy vos necesitas una AT, pero cuando tengas que hacer la actualización y si tu AT ha realizado el acompañamiento correspondiente, quizás no lo necesites y lo que sugiera la gente de junta sea un centro profesional y laboral, para que vos puedas tener herramientas de autonomía y poder tener también la libertad de trabajar en un espacio. ¿Alguna otra pregunta que les gustaría compartir? No, por favor. ¿Qué les gustaría compartir? Sí. Sí, quería saber que nos ponen el certificado, número, letra. Sí. Esos números y esas letras se basan en la CIE 10 y en la CIE, ¿sí? Que son más que nada normativas nacionales respecto a la condición de salud de la persona. ¿Sí? El certificado único de discapacidad lo que te van a codificar básicamente es la participación en la vida cotidiana, ¿sí? Que es lo que vos podés realizar o no, solo o acompañado. Por eso cuando ustedes les va a hacer el certificado único de discapacidad, van a ver un formulario que las profesionales van a ir dando vuelta a la hojita y van a ir poniendo crucecita, y es justamente eso, para saber qué actividades vos podés realizar de manera autónoma o con asistencia, ¿sí? Con ayuda de algún familiar, cuáles son las personas que conviven con vos, si podés utilizar o no medios de transporte público. Entonces todo eso se codifica, ¿sí? Y después, una obra social verifica todo eso y en la orientación prestacional te va a figurar, la persona con discapacidad necesita la prestación de transporte, centros educativos terapéuticos, apoyo a la integración escolar, que es la DAE, acompañantes terapéuticos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esos numeritos hacen a la orientación prestacional que te figura en el certificado de discapacidad. No es necesario que ustedes tengan que leerse todo el manual de la CIE 10 ni de la CIE, ¿no? Esas son normativas con las que los profesionales trabajan, porque no todas las condiciones de salud terminan o se encuadran o entran como discapacidad, ¿sí? Hay normativas nacionales que dicen y establecen los tipos de discapacidad de acuerdo a la condición de salud de la persona, ¿sí? Una diabetes no es considerada discapacidad, ¿sí? Pero sí quizás las secuelas que la diabetes está ocasionando o dejando, por ejemplo, la ceguera. Exactamente. Bien. Por eso hay líneas de cortes que están dentro de las normativas y por eso son la cantidad de numeritos y de códigos que se ven ahí. Es decir, que los numeritos esos, para facilitar un poco a lo mejor la comprensión, son a las prestaciones a que las personas con discapacidad pueden acceder de una forma gratuita a través de una subvención del gobierno. Exacto, en el caso de no haber una obra social. Si está la obra social, presentarla en la obra social porque por ley corresponde la cobertura del 100%.
Si no lo hay, a partir de eso. Otra consulta quería hacerle, perdón, ya que Sí. con este respecto. ¿Qué es el ESI? Que se ha mencionado un montón, no sé el ESI. La educación sexual integral. Eso es lo que significan las siglas ESI. Acá les pido una aclaración y les pido disculpas también. Por ahí si hay alguna palabra que quizás nosotros la tenemos totalmente naturalizada y la estamos poniendo de Como muy manifiesto ahora, complicada. y ustedes no entienden, por favor les pedimos que nos digan para nosotros poderlos aclarar. ESI es Educación Sexual Integral. Eso es lo que significa poder, dentro del establecimiento educativo, es decir, de las escuelas, enseñar que las personas con o sin condición de salud, es decir, con o sin discapacidad, deben de conocer qué es lo que puede ir atravesando su cuerpo, sus curiosidades, su crecimiento, ¿bien? Y el cual debe ser respetado. ¿Y está en el ámbito privado y público? Claro, dentro del ámbito público, es decir, que el otro pueda ver cuáles son tus necesidades, bien, como persona. Y en el privado, que vos puedas decidir bajo tu consentimiento qué a vos te hace bien, si te hace feliz y qué no. Perdón, no sé si te referís a la escolaridad pública y privada o al ámbito No, estoy hablando de los centros de salud o clínicas. Si eso Si podés acceder a esa información, sí, en teoría sí, debería, es un derecho poder acceder a la ESI. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces estas normativas no se aplican, o sea, no se da a conocer esta información, ¿sí? fue la primera vez que lo... Sí, pero no hay está ningún muy bien problema, que puedas, porque a lo mejor sí. nadie se anima a realizar las preguntas que vos estás realizando y todos les sirve la respuesta. Así que te felicitamos, está muy bien que te animes a poder decir lo que necesitas. Y disculpe, para casarse, ¿tiene que ser con una persona que no sea discapacitada? ¿No? ¿Dos discapacitados se pueden casar? Sí, claro que sí, porque son personas. Eso hace que vos preguntaste recién a la afectividad. ¿Bien? Sí, claro que sí. Sí, las personas con discapacidad tienen derecho a casarse. Pero no corren el riesgo que el bebé nazca con síndrome de Down. Y eso ya es una decisión, viste, de la pareja, ¿sí? En cuanto a la reproducción del matrimonio, ¿sí? De la pareja, eso ustedes, incluso hay información, hay estudios que se realizan, que son los estudios genéticos, que si bien son caros, que no son de fácil acceso, pero que pueden también como de alguna manera dar cierta probabilidad, ¿sí? De que quizás ese niño o esa niña venga con algún tipo de condición de salud. ¿Vos me estás diciendo que tiene que ver un tipo de genética? Claro, incluso eso es más médico. Como que puede pasar, como no Como puede. que Exacto, no, porque exactamente. inclusive Sí. pueden haber dos Sí. personas que no tengan una condición de salud y su hijo sale con síndrome de Down. Sí, Pues tiene que ver más que nada con algo biológico y un cromosoma. Exactamente. ¿Me entiendes? O sea, es genético, ¿no? Nadie garantiza que por tener o no tener discapacidad puedes llegar a tener un hijo con una condición de salud, por ejemplo, el síndrome de Down. Vos querías hacer una pregunta y levantaste la mano. No, sí, quería preguntar lo mismo. Ah, A mí bien. me parece que es como dos temas lo que se abordan. Sí. Uno es el casamiento, ¿sí? Que las personas con discapacidad tienen derecho a casarse y lo pueden hacer. Y otra es la elección de tener hijos. Exactamente. ¿Sí? Que una no invalida a la otra. El primer paso, que es la primera pregunta, el casamiento, si lo pueden hacer pero perfectamente, porque como bien dijeron los disertantes, acá estamos hablando de personas. Cualquier persona lo puede ejercer. Además, haciendo un paréntesis a esa parte, sí, pueden surgir preguntas, pero ¿cómo podrían hacer? ¿Cómo serían temas de cuidado? Ahí podemos volver a cuestiones como el CUDI, o sea, el certificado de discapacidad, perdón, que tienen que ver con las prestaciones que el Estado puede dar para que estas dos personas puedan ser autónomas y puedan llevar adelante un hogar.
Claro. Pero después lo de los hijos ya es una cuestión de más decisión, un paso siguiente, digamos, al casamiento. Y que también esté bueno el acompañamiento profesional, ¿sí? Independientemente de que esa decisión llegue a tomarse, sí me parece fundamental estar acompañado por profesionales, ¿sí? Que te pueden indicar, te pueden orientar, incluso te pueden hasta informar respecto a este tipo de situaciones, pero no es que no pueden tener hijos, no pueden casarse, no pueden tener ni parejas, no pueden sociabilizar, no. Tranquilamente lo pueden hacer, porque justamente estamos hablando de un enfoque de derechos, son personas, ¿sí? Somos personas. Claro, todos somos personas. Somos personas y todos somos diferentes. Bueno, también. Y bueno, entonces, hablando esto de la afectividad, que es la pregunta que nos decías al comienzo de qué se trataba, es de que todos tenemos la necesidad de tener y compartir nuestras emociones, nuestros sentimientos, poder experimentar el placer, la toma de decisiones, ¿bien? Y que esto no implica, digamos, la supervisión de alguna otra persona, como también lo habíamos estado hablando, sino verlo desde ahí, que nosotros somos personas pensantes y que sentimos, bien, que nuestras emociones nos corren por el cuerpo y que tener una condición de salud no es limitante para lograr esa expresión, como por ejemplo el casamiento, que era lo que vos recién traías a colación. Bien, eso en cuanto a la afectividad, tener claro que nosotros tenemos derecho a sentir, no por una condición de salud no lo pueden hacer. Y también necesitamos que la familia siempre esté como informada. Sí, sumamente fundamental. Sí, claro, y acompañar. Por eso este conversatorio se abrió a todo el público, personas con y sin discapacidad. Porque muchas veces quizás nosotros podemos tener claros ciertos parámetros, pero la familia o la red de contención familiar desconoce. Entonces es importante, como vos como mamá, que lo podés notar, que vas a hacer un trámite y no se refieren a tu hija, sino que todo te lo indican a vos, que ven ese vacío, ese bache que hay dentro del sistema, que ven a la persona con discapacidad sin derecho, por ejemplo, a una información. O que no sabe medicarse, o que no sabe medicarse, no hay autonomía en las redes de discapacidades, muchas veces desplazadas, porque no hay autonomía, porque no puede formar una familia. Claro. Hay mucho, muchos tabús, como dice la palabra, en la familia, en formar familia, en tener hijos, en tener una vida normal como cualquier otra persona, por el hecho de simplemente tener un cuerpo o ser discapacitado. Claro, por eso fue importante cómo los chicos pudieron encarar este conversatorio en base y posicionados en los derechos que ustedes tienen por la convención. Bien, que no es que a uno se le ocurre, sino que hay derechos adquiridos y hay que hacerlos valer. Eso es lo importante y lo que nosotros queremos que hoy ustedes se lleven de aquí. Que no es que a alguien se le ocurrió, no, es un derecho y ustedes tienen que hacerlo valer como personas. ¿Algo más que quieran compartir? Sí. Yo quería preguntar, bueno, hablando de los derechos, más o menos lo vamos conociendo, pero después dicen cuáles son las obligaciones que tenemos con las personas con discapacidad. Claro, porque generalmente, si nosotros buscamos que se nos considere, ¿no es cierto?, como personas, también tenemos derechos y obligaciones, como cualquier otra persona. Yo quizás puedo tener derecho a trabajar, pero también tengo la obligación de cumplir con mis horas de trabajo. No por el simple hecho de tener una discapacidad, quizás en mi caso motriz, de tener como ciertas excepciones. O privilegios. ¿Sí? O privilegios, ¿entendés? Quizás con otro tipo de discapacidades, como incluso tenemos una compañera nosotros, que Celina, que tiene síndrome de Down, y Celi es una persona, tiene un derecho que es acceder al ámbito laboral y ella cumple con su horario laboral. Está como una persona, o sea, como cualquier otra persona. Igual si es necesario hacer algún ajuste razonable se puede hacer. Exactamente. Eso va a ir siempre
siempre y cuando depende de la condición de cada persona, obviamente. Claro, por eso la persona puede trabajar y ese trabajo va a ser acorde a su condición de salud. Entonces bueno. hay posibilidad de trabajar como discapacitado, ¿no es cierto? Sí. ¿Le afecta el CUT, afecta la pensión? No, porque no es un impedimento el certificado único de discapacidad. Incluso el certificado de discapacidad hace, por ejemplo, si es una empresa privada, tiene muchos beneficios impositivos las empresas al contratar personas con discapacidad que tengan un certificado único de discapacidad. Puede trabajar, si no, como cualquier otro fluido. Como cualquier otro. ¿Y Celina dónde está? Ella trabaja en San Juan. Sí, está en San Juan. Acá está levantando, sí, me parece interesante si puede trabajar y qué pasa con la pensión. Entonces, por lo menos acá en Mendoza, como no sé, corríjame, San Juan es diferente. Acá en Mendoza, cuando vos ingresás a trabajar, a un empleo ordinario, común, con cualquier persona, esa pensión se te saca porque vos estás percibiendo un sueldo. En caso de que vos vuelvas a tu licencia o dejes de trabajar, se reconstituye de nuevo la pensión por incapacidad, dice la ley, pero bueno, por ley. ¿Sí? Pero, ¿te puedo corregir algo? No, Agustina. ¿Sabes que no? ¿Sabés que acá no? Que está mi estudiante. Dale, vamos. Que no se te corta la pensión si los sueldos son mínimos, no superan los 2 sueldos mínimos vital y móvil. Exactamente, porque hacen una evaluación socioeconómica. Bien. Sí, sí. Sí, pero bien, bueno. Entonces. Igual tengo una consulta, porque la otra vez estuve averiguando en el área de economía social sobre el tema de poder inscribir y poder ver el tema del programa empleo. Y en cuestión del programa ¿De dónde, perdón? A Economía Social de Capital. Ajá. Y bueno, ahí me asesoraron y me dijeron que sí se les quita la pensión, a pesar de que no cumplan con los requisitos para ser hijo de la voz. Sí, ahora en realidad ahora en realidad no se puede trabajar y tener la pensión. Yo trabajo O sea, y cobro la pensión. Pero que que llamen al 100. Hay que poner Quizás son distintas particularidades y criterios laborales de las empresas donde estén trabajando. Bueno, volviendo nuevamente a la bueno, y lo que queríamos también colocar, que es lo que decían ustedes, cómo la familia puede acompañar. En primer lugar, escuchar y respetar la identidad de cada persona con una condición de salud. Usar y al referirnos a la persona, utilizar y llamarlo siempre por su nombre, bien, porque muchas veces por ahí dicen, ay, el cojito, el cieguito, el sordito, no, tiene nombre y hay que respetar. O el discapacitado. O el discapacitado, no. Respetar, es una persona con una discapacidad o simplemente llamarla por su nombre. Esto de fomentar la autonomía y la participación, hoy ustedes, aquella persona que tiene una condición de salud, está participando y está siendo escuchado. Eso es importante poder lograr estos espacios que hoy la Glorieta ha traído acá a la provincia de Mendoza. No sé si en la parte de escuchar y respetar la identidad y usar el nombre y los pronombres elegidos, también tiene mucho con la autonomía, porque hay ciertos sesgos que tienen con una persona con discapacidad que por ahí es como más débil. Entonces, si una persona con discapacidad dice, bueno, soy una persona trans o soy homosexual o algo así, se piensa que en realidad esta persona como que a través de su debilidad fue engañada a pensar que es otra cosa o que no es capaz de entender quién es. Entonces, pues dice, no, vos no sos esto, vos sos esto otro, porque como sos discapacitado no puedes saber qué es lo que te está pasando. Pero en realidad, si reforzamos la autonomía de las personas y las respetamos, vamos a poder entender que si viene, por ejemplo, bueno, mi hijo que es varón trans, y dice, bueno, soy un varón trans, de respetarlo y decir, bueno, sos un varón trans porque vos me lo estás diciendo. Exacto. Muchas gracias, Eva. Y gracias por el apoyo. Después, buscar siempre el apoyo profesional, que recién lo decía Male. Todas nosotros tenemos que estar acompañados
de un profesional y él nos puede salvar las dudas, y las redes de contención que son fundamentales, bien, que pueden ser dadas desde un docente, desde un familiar, desde un profesional, desde un centro terapéutico, y también defender y garantizar nuestros derechos. Por eso los chicos hicieron hincapié en la convención, para que no crean que esto está en el aire, sino que está sostenido y hay una convención que lo avala y que lo respeta. Ya está. Y sobre todo, brindar amor, comprensión y seguridad a la persona con una condición de salud. Eso es el eje fundamental y es la herramienta que todos necesitamos, no solamente por tener una condición de salud, sino por el solo hecho de ser personas. Y de poder decidir, como hizo el aporte, respecto a la autopercepción. ¿Me podés corregir? Es así, ¿verdad? Cómo uno se percibe. Exactamente. En cuanto al género, también ser respetuoso con eso. Y bueno, que esto de que hablar de sexualidad y discapacidad, que no sea un tema incómodo, ¿sí? Sino de alguna manera de fomentar, de promover la igualdad, la dignidad y el derecho de todas las personas con discapacidad, y que bueno, no necesitamos nosotros permiso ni para amar, ni para sentir, ni para desear. Eso sí es fundamental saberlo. Y también hemos podido advertir o ver que hay como muchas dudas, muchos temas importantes que sería quizás trabajarlos en otra instancia, que lo puede organizar Daniel, que podemos volver por algunas dudas y demás que puedan surgir. Ustedes pueden darlo como propuesta. Volvemos a insistir esto. Los espacios de participación son súper importantes. Hoy se los están dando de acá desde la universidad, entonces no debemos desaprovecharlos, dejarlos de lado. Nosotros, bueno, queremos ir cerrando, quizás se ha ido por distintas vías, porque es lo importante del conversatorio, ¿no? Que quizás nosotros lo pensamos y lo planteamos, pero agradecemos un montón todo lo que ustedes han ido preguntando y aportando. Sí. Me llamó la atención que como yo estaba en la terminal y pasé por una parte de la terminal y había una chica que no sé qué estaba haciendo y había un profiláctico y todo eso. Me pareció raro, pero digo, me parece que está bien. Me parece que está bien porque es una manera de... Es una manera de, sí, exactamente. Seguramente pertenece a algún programa de salud reproductiva y bueno, están informando acerca del derecho y el autocuidado. La prevención de enfermedades. Exactamente, que también es sumamente importante. Exactamente. Lo importante es que no tengan miedo. Todos tenemos una sexualidad, todos tenemos una orientación sexual. Entonces lo importante es conocernos, saber quiénes somos, respetarnos entre todos, porque desde la población LGBT siempre estamos pidiendo el respeto y la inclusión. Como bien decía Nico, las personas con discapacidad también sienten, también se enamoran, también se excitan, entonces como cualquier otra persona. Entonces bueno, eso tenemos que empezar a verlo, tenemos que empezar a charlarlo, tenemos que empezar a dar lo que recién hablamos sobre la ESI, Educación Sexual Integral, porque las personas con discapacidad también tienen relaciones sexuales, entonces hay que cuidarse, hay que hablar de las enfermedades venéreas, hay que hablar de toda la sexualidad y no hay que tener miedo. Y los futuros docentes, ¿dónde están los futuros docentes? ¿Están por acá o no? ¿Allá? ¿Futuros colegas? Bueno, los futuros docentes no tengamos vergüenza ni miedo cuando los chicos adolescentes o preadolescentes en la escuela nos preguntan cuando vienen con un preservativo así, preguntando ¿y esto qué? ¿Y dónde me lo pongo esto, profe? Entonces, chicos, o sea, tenemos que empezar a hablar todo esto, no tener miedo para que los chicos crezcan de una manera sana. Y entonces ahí podemos evitar un montón de abusos, porque eso también pasa con las personas con discapacidad, que son abusadas. Entonces, si esto uno lo va hablando, lo habla con la familia, lo hablan en la escuela, los chicos y las chicas
tienen entonces herramientas, entonces saben qué está bien y qué no está bien. Y que el cuerpo se respeta. ¿Sí? Entonces que el cuerpo de cada uno se respeta. Yo siempre digo, me va a tocar quien yo quiera que me toque. Exacto. No va a venir cualquiera a tocarme. Entonces, todas esas son cosas básicas que todos tenemos que saber y no hay que tener vergüenza en preguntar, no sé, y nosotros como docentes tenemos que estar preparados para eso. Porque en nuestras escuelas, como lo dije al principio, tenemos desde bebé hasta jóvenes adolescentes. Entonces, tenemos que estar preparados. ¿Sí? Así que bueno, era un poco esto.